Y uno de los temas que queríamos tratar aquí en Recta Temprano, porque en algún momento pudimos hablar con Lucas Tondo, este trabajador de Electrolux que fue despedido y que estaba dando una lucha judicial para ser reincorporado, que tuvo un final feliz, podríamos decirlo, porque después de 3 años de pelea, este trabajador metalúrgico pudo regresar a su puesto de trabajo, y en una demostración de que a veces luchar y hacer los reclamos e insistir, y más que nada estar acompañados por distintos sectores sirve, y bueno, y se llega al objetivo esperado. Vamos a hablar de este tema con su abogada, con Celina Tidoni, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Celina, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, finalmente entonces Lucas pudo ser reincorporado a Electrolux, y más que nada queríamos hablar con usted para demostrar lo que decía yo en la presentación de la nota, que a veces las luchas hay que darlas y tiene sentido cuando más que nada estamos frente a una injusticia, ¿no? Como fue el caso de Lucas. Sí, la verdad que es un caso, un ejemplo, digamos, que hay que seguir, sobre todo porque muchas veces se plantean como cosas imposibles cuando un trabajador o trabajadora se ve frente a una situación de un despido y todo lo que eso significa para su familia, para todo. La respuesta en general es, bueno, no, andate a tu casa o no se puede hacer nada. Y bueno, yo creo que el caso de Lucas, así como la lucha que hubo de todos sus compañeros y compañeras en ese momento, y la pelea que continuó durante todos estos años, y que continuó judicialmente también, muestra que en realidad hay una manera de pelear, y es de esta manera, ¿no? Y también es exigirle a la justicia que cumpla con la ley, en realidad, como en este caso, que demuestre que era evidente la situación que había y que ellos tenían que ser reincorporados. Así que la verdad que sí, que yo adhiero a lo que vos planteás y le sumo ese elemento que es la exigencia de la justicia, porque muchas veces si no queda en que es una cosa sola y en realidad van de la mano, es la exigencia de la justicia con el apoyo, como vos bien dijiste, de enormes organizaciones, organismos de derechos humanos que han rodeado de solidaridad ante este caso que era un ejemplo para todos los trabajadores de la región. Uh-huh. Yo le voy a pedir hacer un repaso casi histórico. ¿Cuál fue la situación que se dio en ese abril de 2019 cuando decenas de trabajadores fueron despedidos de Electrolux? ¿Cuáles eran los motivos que argumentaba la empresa? Bueno, la empresa, como todas las empresas de la línea blanca que se dice que de la rama, siempre en ese momento del año baja la temporada y hacen despidos. Muchas veces son los contratados los que son los más afectados, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso despidieron entre enero y abril a 90 y pico de trabajadores. O sea, fueron sacándose de encima, digamos, a todo un sector. Pero al último sector que despidieron, justamente el mismo día, horas más tarde, firman un preventivo de crisis. ¿Qué significa esto? Que es un mecanismo que hacen un acuerdo entre el sindicato, el ministerio y la empresa para que no puedan despedir más por un periodo de tiempo, por lo cual justo estos trabajadores quedan fuera de ese preventivo de crisis. Claro. Ese fue el planteo que nosotros hicimos judicialmente. ¿Por qué justo a estos trabajadores dejarlos fuera y al resto, y a partir de ahí pero el resto queda protegido y no puede ser despedido? Entonces había una discriminación ahí entre estos trabajadores, por lo cual debían ser reincorporados. Ese es el contenido central, digamos, de la medida judicial que se plantea. En ese momento, desde el 29 de abril, los trabajadores lo que hacen es una manifestación en la fábrica, en la puerta de la fábrica, y comienzan como decíamos hoy, a rodear de solidaridad de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, etcétera. Y empiezan a mostrarle a toda la ciudad que la injusticia del despido, que era un ejemplo de muchísimos otros
situaciones similares que había pasado tanto en Electrolux como otras fábricas de la región que tienen la misma metodología y que lo que hacen es generar por su tiempo y suelen seguir para contratar nuevo personal bajo condiciones de contratación más precarias. Entonces eso hace que baje los costos de las empresas. Y ahí empezó una lucha enorme que incluso tuvo un precedente que fue clave, que fue que la empresa pidió el desalojo de los trabajadores. Sí. Y ante esto la justicia penal, tuvimos 2 audiencias, ahí me acompañó como abogada Matilde Bruera también, y en esa instancia no pudimos plantear como defensa de que los trabajadores estaban haciendo una lucha, y bueno, y el juez nos dio la razón en ese momento, dijo que era un conflicto laboral, dando ese precedente, que la verdad que es muy importante para el conjunto de las luchas, y bueno, y el conflicto después siguió, y después nosotros presentamos ante la justicia estos requerimientos, y desde junio de 2019 tenemos esta medida cautelar que no cumplió la justicia. Y estuvimos exigiendo su cumplimiento de diferentes medidas hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que eso fue recientemente, y la Corte confirmó lo que nosotros decíamos. Sí, confirmó esa medida cautelar. Sí, llegó a la Corte Suprema de Justicia que confirmó que los trabajadores, que los despidos eran ilegales en realidad. Celina, mi pregunta es, nosotros habíamos hablado en ese momento con Lucas y muchos trabajadores que estaban haciendo el reclamo judicial, bueno, quedaron al margen, decidieron no hacer este reclamo, iban reacomodándose, consiguiendo otros trabajos. ¿Cuál es la situación hoy ante este fallo y ante la reincorporación de Lucas? Aquellos trabajadores que pasaron por la misma situación, ¿pueden ahora como sumarse, como adherirse y apoyarse en este fallo para nuevamente ser reincorporados o recuperar su fuente de trabajo, o ya no? No, ya pasó una instancia, ellos definieron ir por otra vía, lo cual es totalmente comprensible, teniendo en cuenta no solo el tiempo que transcurrió, sino la pandemia, el medio que es un elemento importantísimo. Pero no, ya ahora ellos ya siguen su camino, digamos, ahora ya está Lucas reincorporado, que es el que sigue el camino, digamos, del reclamo, mientras continúa la causa judicial, digamos, propiamente dicha. La otra situación que puede llegar a darse, que quería consultarla, es la reincorporación de Lucas fue la semana pasada, el 4 de febrero, si no tengo mal los datos. Uno dice, ahora cómo lo van a tratar después de todo esto que pasó. Puede llegar a haber algún tipo de discriminación y de maltrato por parte de la empresa. ¿Tiene conocimiento de cómo le está pasando Lucas? No, Lucas está muy bien, está en su puesto de trabajo, está en el sector de heladeras, que era lo que él hacía, sí, y está llevando adelante una actividad normal junto a sus compañeros, recibió mucho apoyo de sus compañeros, y sobre todo de esto que decíamos hoy, ¿no? Lo que vos empezaste, de ver que alguien vuelve después de una pelea, creo que eso se nota. Y por parte de la empresa no hubo algún planteo de ningún tipo, digamos. Está trabajando normalmente su trabajo. Y este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta precedencia, o como decimos a veces, no sé si lo decimos mal, jurisprudencia para que este tipo de despidos queden eliminados o no se vuelvan a realizar, o las empresas ahora lo vean de otro modo. Sí, yo creo que sí, crea un precedente objetivamente para decirle a las empresas que existe algo, que es la ley que Argentina que hay que cumplir, y que además en este caso estamos hablando de una multinacional. Entonces sí, que como muchas multinacionales vienen acá y quieren aplicar o hacer lo que quieran, ¿no? Diciéndolo en criollo, pero que no, que existe una ley laboral que hay que cumplir, y que eso va a ser cuestionado judicialmente como lo hicimos nosotros. Entonces creo que en ese sentido creo que es muy importante para toda la región,
y nacionalmente también, sí. Bueno, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Si algún trabajador, Sí, alguna trabajadora pasa por esta situación, buscar el caso de Lucas Tondo, de todos los reclamos, de todo lo que fue este trayecto y este peregrinar de 3 años por los tribunales hasta llegar a la Corte Suprema y volver a su puesto de trabajo, ¿no? Vale realmente la pena y saber que este caso existió y que tuvo un resultado positivo. Así que, bueno, Celina, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, por todo lo que fue la no, lucha. gracias a ustedes por el contacto y bueno, seguimos en comunicación. Un saludo grande. Celina Tidoni, abogada, bueno, hablando sobre el caso de este trabajador Lucas Tondo, que en 2019 junto a decenas, nos decía recién Celina, más de 90 trabajadores que fueron despedidos por esta multinacional Electrolux, injustamente, en una situación totalmente irregular. Él fue el único finalmente que quedó solo en esta lucha de 3 años que, bueno, tuvo su resultado positivo, su reincorporación desde el 4 de febrero, está nuevamente en su puesto de trabajo, está bien contenido por sus compañeros, así que, bueno, como para tenerlo en cuenta cuando a veces las luchas sirven y hay que darlas.